Bueno, entonces, repito, cuando hablamos de usuarios, estamos hablando de aquellos que tienen privilegios limitados, tanto en las operaciones que pueden realizar como en los elementos a los cuales tienen acceso. Es decir, solamente pueden manipular el contenido, más no la estructura de la base de datos. Tenemos en segundo lugar los administradores. Estas son personas con acceso total a todos los elementos de la base de datos, tanto a contenido como a estructura, estando encargados de su configuración y mantenimiento. Una de las razones fundamentales para usar sistemas de base de datos es el tener un control centralizado tanto de los datos como de los usuarios que tienen acceso a ellos, bien sean personas o sean programas. La persona que tiene ese control central sobre el sistema es a lo que denominamos administrador de bases de datos. Fíjense que esta persona, este administrador de base de datos, cumple con una serie de funciones. Tenemos por allí, en primer lugar, definir el esquema interno y su relación con el esquema conceptual, es decir, la estructura de almacenamiento y la estrategia de acceso a los datos. En segundo lugar, debe definir el esquema conceptual, es decir, qué información se almacenará en la base de datos y la estructura lógica de esta en función de las necesidades de los usuarios. En tercer lugar, el administrador del sistema, el administrador de la base de datos, perdón, debe definir el esquema externo y su relación con el esquema conceptual. Es decir, debe permitir acceder a los datos a los usuarios autorizados para ello. Además de esto, el administrador de la base de datos debe definir procesos de validación y autorización de uso de la base de datos, así como estrategias de mantenimiento de la base de datos, especialmente aquellas vinculadas con las copias de seguridad. Debe monitorear el rendimiento de la base de datos y realizar las optimizaciones requeridas. Y finalmente, debe realizar cambios necesarios, bien sea requeridos por los usuarios o por la misma aplicación de base de datos. Entonces, como pueden ver, son bastante amplias las funciones que tiene un administrador de base de datos. Vean que se considera como principal ventaja de los sistemas de base de datos la independencia que existe entre la definición y el almacenamiento de los datos. Generalmente, la arquitectura de este tipo de sistemas se trabaja en base a 3 niveles, lo cual obedece a la necesidad de descripción de los datos de acuerdo a si se encuentran más cerca de la máquina o del usuario. Estos niveles son los siguientes. Ya va, déjenme aquí. Vamos a dejar los niveles los explico un poquito más adelante porque el dibujo lo coloqué bastante más atrás. Antes de hablar de los niveles, vamos a hablar primeramente de otros elementos importantes, que sería la necesidad del uso de bases de datos. Recuerden que los sistemas convencionales soportan el procesamiento de archivos típicos, el cual consiste en almacenar los registros permanentes en diversos archivos, siendo necesario por lo general el uso de diferentes programas o aplicaciones para poder extraer y añadir los contenidos correspondientes. Esto presenta una serie de inconvenientes importantes, entre los cuales tenemos
Aquí está de lo que les hablaba ahorita. El primer inconveniente fundamental es el relacionado con la inconsistencia y la redundancia. Para que exista inconsistencia debe haber redundancia, porque si tenemos una sola copia del contenido es imposible que presente diferencias. Cuando existen al menos dos copias del mismo contenido, puede presentarse la posibilidad de que existan diferencias en cuanto a sus contenidos. Los archivos y programas de aplicación son creados por diferentes programadores en el transcurso de un largo periodo de tiempo, siendo probable que los diversos archivos tengan estructuras diferentes y que los programas escritos en varios lenguajes de programación sean también de estructuras diferentes. Además, puede que la información esté duplicada en varios archivos. Esta redundancia genera costos de almacenamiento y de acceso más elevados, pudiendo dar lugar a lo que es la inconsistencia de los datos, es decir, que las diferentes copias de los mismos no coincidan. Entonces, eso es algo fundamental, por lo cual surge el uso de sistemas gestores de bases de datos. En segundo lugar, tenemos las dificultades en el acceso a los datos. Vamos a ponerlo con un ejemplo para que sea más fácil de entender. Supóngase, por ejemplo, que el señor Castillo es el empleado de una empresa y necesita averiguar los nombres de los clientes que viven en el Callao, por decir algo, en una zona postal determinada, Callao 01. Solicita entonces al departamento de procesamiento de datos que genere dicha lista. Resulta ser que esta petición no fue prevista para el sistema original y no hay una función capaz de satisfacerla en ese momento, sino solamente una función general que es capaz de crear una lista con todos los clientes de la empresa. ¿Qué pasaría allí? Fíjense que habrían entonces dos opciones en ese momento, porque se supone que se quiere tener rápidamente esa información. La primera opción sería obtener la lista completa de todos los clientes y luego extraer manualmente la información necesaria. La segunda opción sería esperar a que escriban el programa o la función que sea capaz de generar dicha lista. Vean que ambas alternativas son insatisfactorias. ¿Por qué? Porque hacer el trabajo manualmente es engorroso, genera errores y trae problemas. Imaginemos, por ejemplo, que esa empresa tenga 1 millón de clientes y que en la zona postal indicada solamente hayan 100. Conseguir esos 100 clientes entre el millón de registros va a ser bastante engorroso, por lo que no se recomienda esta opción. En segundo lugar, el esperar a que el sistema sea modificado puede ser un periodo bastante largo y por lo tanto no resulta conveniente, ya que recuerden que la idea es que las soluciones se presenten de manera oportuna, no tiempo después cuando ya no hagan falta. Imaginemos que, por ponerlo poco, duren una semana en resolver esa función y resulta ser que se necesitaba para el mismo día o a más tardar para el día siguiente. Entonces allí no sería satisfactorio ninguno de los dos resultados. Más aún, debemos pensar que es posible que cada día surjan nuevos requerimientos no planificados inicialmente, demostrándose entonces que los entornos de procesamiento de archivos convencionales no no permiten recuperar los datos necesarios de una manera práctica y eficiente. En el caso de las bases de datos, bastaría con construir una nueva consulta, que sería una simple línea de código,
para generar esa información que está pidiendo nuestro usuario. Vean que la eficiencia es muchísimo mayor en este respecto. En tercer lugar, cuando hablamos de aislamiento de datos. Recuerden que los datos en el caso tradicional están dispersos en varios archivos y estos archivos pueden estar también en diferentes formatos. Esto hace difícil escribir nuevos programas de aplicación para recuperar los datos en formatos adecuados. Entonces allí tenemos otra dificultad que fomentó el uso de bases de datos. Tenemos también los problemas de integridad. Recuerden que los valores de los datos almacenados deben satisfacer ciertos tipos de restricciones en cuanto a su consistencia. Los desarrolladores hacen cumplir esas restricciones en el sistema añadiendo el código correspondiente al programa que están construyendo. Sin embargo, cuando se añaden nuevas restricciones, es difícil modificar el programa para hacer que se cumplan. Este problema se complica aún más cuando las restricciones implican datos almacenados en diferentes archivos. Tenemos también lo que son los problemas de atomicidad. Los sistemas informáticos están sujetos a fallos, siendo crucial asegurar que, si se produce un fallo, los datos se restauren al estado consistente que existía antes de esa falla. Vamos a ver, por ejemplo, imaginemos un programa para transferir 50 soles desde la cuenta bancaria del señor Castro hacia la cuenta bancaria del señor Castillo. Si se produce un fallo en el sistema durante la ejecución del programa, es posible que los 50 soles fueran retirados de la cuenta del señor Castro, pero que nunca se abonen a la cuenta del señor Castillo y que inclusive el señor Castro tenga su recibo, su comprobante de que le retiraron el dinero, dando lugar a esto a un estado inconsistente de la base de datos y a múltiples problemas en el mundo real, ya que uno va a decir que no le llegó el dinero nunca y el otro va a decir que sí, mira, aquí tengo mi comprobante de que yo te lo di y al final de cuentas la culpa es de la base de datos. Evidentemente, resulta entonces esencial para asegurar la consistencia de la base de datos que tengan lugar ambas operaciones o ninguna. Es decir, que se realice tanto el abono como el cargo o que ninguno de los dos se efectúe. Es decir, la transferencia de fondos debe ser atómica, debe ocurrir en su totalidad o no ocurrir en absoluto. Resulta difícil asegurar la atomicidad en sistemas convencionales de procesamiento de archivos, pero es mucho más posible hacerlo en sistemas de bases de datos. Tenemos también problemas relacionados con lo que es las anomalías en el acceso concurrente. Fíjense que muchos sistemas permiten que varios usuarios manipulen sus datos de manera simultánea, lo cual puede generar errores también de inconsistencia de datos. Para evitar esto, el sistema debe mantener alguna forma de supervisión, lo cual es sumamente difícil en los modelos tradicionales, ya que muchos programas de aplicación diferentes que no se han coordinado con anterioridad pueden tener acceso a los mismos datos. En el caso de trabajar con una base de datos, esto se mejora considerablemente. Finalmente, la número 7 sería problemas de seguridad. Recuerden que no todos los usuarios del sistema deben tener acceso a todos los datos, pero como los programas de aplicación se añaden al sistema de procesamiento de los datos de una manera independiente, es difícil cumplir tales restricciones de seguridad
En el caso de las bases de datos resulta sumamente sencillo. Estas dificultades, entre muchas otras, motivaron el desarrollo, el surgimiento de sistemas de bases de datos. Vamos a darles un pequeño descanso después de esta explicación teórica tan larga para que se estiren un poco.